Para iniciar, pues quiero compartir el protocolo, protocolo que siempre me ha gustado hacer, pues en realidad es recomendado por las escrituras y siento que me da mucha confianza en el proceso. Om Gyanati Mirandasya Gyanan Gyana Salakayam Chakshuru Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento trascendental. A él ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Amahom Vishnupadaya Divya Gyana Pradayine Srimate Paramadvaiti Swamini Asirupine Saranagata Bhaktevya Sudha Bhaktividayine Visuddha Bhakti Siddhanta Dharadharani Sevine Amo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Ama Krishna Parama Prestaya Patita Vatsalmane Bimala Tatuadirat Maharanaya Te Namaha Aya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Om Namo Ganapataye Mahanira Mrityum Hana Hana Dama Dama Mata Kalam Sanhara Sanhara Sarpagraham Sunana Churna Yana Mataya Rudrahupa Sarvatomuka Humpa Swaham Jai Sri Ganapati Stotranki Jai Sri Narada Vacham Pranamya Sira Sadevan Gauri Putram Vinayaka Bhaktavasanes Marenitya Nayushka Marta Sidaye Prataman Bakrat Dancha Ekadantan Vitiyakan Vitiyan Krishna Pingakshan Gayavakran Chaturdakan Ambuvaran Panchamancha Laptamikatan Vacha Saptaman Vignarayancha Lumbravarnanta Tastaman Navaman Palachandrancha Achamantu Vinayakan Kadasangana Patincha Dvadasantuga Yananan con la casi inclinada, permítase hablar de manera incesante en mi mente al Dios Vinaya, al Hijo de Gaudí, refugio, sus devotos para lograr total de la infinidad, deseos afectuosos y riqueza. Permítame hablar primero como aquel que tiene un retorcido, segundo como aquel que tiene un solo colmillo, tercero como aquel que tiene dos como un cervatillo, cuarto como aquel que tiene trompa de elefante, quinto como aquel que tiene barriga como un caldero, sexto como aquel que es como un monstruo, séptimo como el rey de los obstáculos, octavo como aquel que como el humo, noveno como aquel que tiene aprende a decorar con la luna, décimo como un destructor de impedimentos, décimo primero como el señor de las hordas, décimo segundo como el señor con cara de elefante. Yay. Guru Maharaj ki Yay. 19 hay. Idana Sanam Naim Guru Devaya Namaham. Swagatan Suswagatan Naim Guru Devaya Namaham. Etat Padian Naim Guru Devaya Namaham. Idanarhian Naim Guru Devaya Namaham. Idana Chamaniyan Naim Guru Devaya Namaham. Esamaduparka Ain Gurudevaya Namaham, Idan Punarachamaniyan Ain Gurudevaya Namaham, Idan Esnaniyan Ain Gurudevaya Namaham, Idan Bastran Ain Gurudevaya Namaham, Amania Varnani Ain Gurudevaya Namaham, Esaganda Ain Gurudevaya Namaham, Etani Puspani Ain Gurudevaya Namaham, Esarupa Ain Gurudevaya Namaham, Esadipa Ain Gurudevaya Namaham, Idan Naivedya Ain Gurudevaya Namaham, Idam Sarvana Inguru Devaya Namaha, Idam Panilla Yolana Inguru Devaya Namaha, Idam Tambulana Inguru Devaya Namaha, Yaya un Vishnu Pada Paramahansa Parivraja Kacharya Stutara Sakastrisima, Lavakya Pramadveti Swami Maharaj Ki Jai. Oh Nityananda, oh Gurudeva más espiritual, yo ofrezco continuamente mis reverencias a usted que está siempre en la presencia de Srimati Radharani y muy consagrado a ella. Usted reside siempre en la asociación de sus confidentes, las Sakis, y es la morada del amoroso servicio a Krishna. Sri Guru Paramananda Premananda Palaprada Brayananda Pradananda Sevayan Maniyo Yayam. Oh mi querido maestro espiritual, usted otorga la bienaventuranza más elevada que existe, la bienaventuranza del amor por Krishna. Por favor, ocúpame en el bienaventurado servicio de Sri Krishna, quien derrama felicidad sobre la tierra de Braya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Bhagavate Vasudevaya. Yaya Sri Chaitanya Yaya Nityananda Yaya Dvaita Chandra Yaya Gaura Bhakta Vrinda Yaya Sri Chaitanya Yaya Nityananda Yaya Dvaita Chandra Yaya Gaura Bhakta Vrinda. Bueno, entonces para iniciar este curso o estudio del Bhagavad Gita, quiero recitar el pranama o glorificación Jai, al Guru Maharaj del ki, Bhagavad Gita. Jai Guru Maharaj, Jai. Jai, qué misericordia. Sigue Guru Maharaj, te cedo la palabra. Hare Krishna. Jai Guru Maharaj, reverencia, mis dandados pranamas. ¿Estás en el inicio de la clase? Sí, Guru Maharaj, pero llegó a tiempo, Guru Maharaj, perfecto. Qué bendición. Bueno, no, yo estaba. Ay, Krishna. Le preguntaron a Ramananda Roy en la conversación con Chaitanya Mahaprabhu, que le preguntaron qué es lo más terrible que le puede ocurrir en la vida. Lo más horrible. Y él respondía de ser separado de los devotos del Señor. Esa es la cosa más terrible de todo lo terrible que puede existir. Entonces, así esa plataforma Jiva Goswami Instituto es una forma de tener asociación con los devotos, y no solamente asociación superficial, pero yendo profundo a la filosofía, entendiendo el mensaje de los Vedas, que en fin de cuentas son puro cariño. A veces hay mazo, desde luego Krishna maciando los demonios, pero la esencia es puro cariño. Krishna siempre cuida a sus devotos. Y a través de los Vaishnavas, de la asociación de los devotos, Krishna también cuida a los devotos. Eso, esa es mi introducción para tu clase hoy. Jai Guru Maharaj, gracias por las bendiciones, qué misericordia. Bueno, entonces, ahora con la bendición de Guru Maharaj, voy a iniciar con el pranama de invocación al Bhagavad Gita y glorificación al Bhagavad Gita. Om Partaya Pratibhuditam Bhagavatam Arayena Swaya Yasena Gratitam Purana Muninamaya Mahabharata Advaitam Rita Varsini Bhagavatina Stadasa Dyajini Ambatvananu Sandadami Bhagavad Gita Bhavadvesini. Oh Bhagavad Gita, tú fuiste instruido por el Señor Krishna mismo, a Arjuna, el hijo de Prita. Y luego fuiste incluido en el Mahabharata por el gran sabio Srila Vyasadeva. Tus 18 divinos capítulos son un torrente de néctar inmortal de la sabiduría del absoluto. Oh Madre Gita, instructora del repetido nacimiento y muerte del hombre en la oscuridad de la ignorancia en este mundo material. En ti medito. Bueno, entonces, pues la idea era que lo íbamos a hacer con tablero y todo, pero las cosas no sean como uno piensa siempre, ¿no? Sin embargo, ahí está el tablero. Si ustedes quieren, podemos hacerlo. Pero lo voy a hacer habladito para que no se haga tan extenso. Entonces, ya para ustedes no es un secreto, ya todos sabemos qué significa Bhagavad Gita. Sí, el canto del Supremo, el canto del Señor Supremo. Entonces,
El Bhagavad Gita tiene 5 temas principales. Estos 5 temas son Purusa, Prakriti, Jiva, Kala y Karma. Purusa, Prakriti, Jiva, Kala y Karma. Esos son los 5 temas que vamos a tratar en el estudio del Bhagavad Gita. A continuación, daremos una ampliación de cada uno de los temas. Y luego vamos a... Perdón, ¿puedes repetir los 5 otra vez? Purusa, del Señor Supremo. El Señor Supremo como el controlador y como el disfrutador. Purusa. Luego Prakriti. Prakriti significa lo disfrutado y lo controlado. Y luego viene Kala, Jiva y Karma. Sí, quedó claro, ¿cierto? Listo. Entonces, cuando entramos a estudiar el Purusa, vamos a entender que los 3 aspectos de la verdad absoluta son Brahman, Paramatma y Bhagavan. Ya tratando de entender exactamente al Purusa, los 3 aspectos de la verdad absoluta, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Brahman es la energía suprema que lo penetra todo. Todo es Brahman, todo es energía del Señor Supremo. Segundo, Paramatma. Paramatma es esa energía que acompaña al alma en el campo, en el mundo material y penetra todos los átomos de la materia. Paramatma. Y Bhagavan es la suprema verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios, el más bello, el más hermoso Señor Supremo, Bhagavan. Eso es una explicación así a grandes rasgos, ¿no? Después haremos un análisis más detallado de cada uno de ellos. Eso es Purusa, Señor Supremo. Ahora viene, este es un tema muy importante y es muy, muy interesante estudiarlo detenidamente. Ojalá que tuviéramos lapicerito y cuadernito. ¿Por qué? Porque aquí es donde van a haber pequeñas, ¿cómo se llaman? Eh, de pronto discusiones sobre lo que se va a decir en él, ¿no? Entonces, Prakriti. ¿Qué es Prakriti? Lo voy a escribir. ¿Está allí? Prakriti. Prakriti tiene 2 ramificaciones. Para Prakriti y Apara Prakriti. Este marcador es esto, sí, creo que sí, me quedó, me queda borrado. Entonces, Prakriti es lo disfrutado y lo controlado por el Purusa Supremo. Entonces, vamos a entender qué es para Prakriti. Para Prakriti es el alma. El alma. Y el alma tiene 3 características. Sat, Sit y Ananda. Eternidad, conocimiento pleno y felicidad plena o bienaventuranza plena. Felicidad plena. Y tiene 3 funciones: pensar, sentir y desear.
¿sí? Si miramos la definición de lo que es el alma, dice diminuta partícula de energía espiritual, parte y porción de Dios, principio fundamental de todo proceso de evolución y desarrollo. Analícenlo muy bien. Diminuta partícula de energía espiritual, parte y porción de Dios, principio fundamental de todo proceso de evolución y desarrollo. ¿Está claro o tienen alguna pequeña pregunta o alguna sugerencia o algo por el estilo? Si analizamos dos aspectos entre para prakriti y apara prakriti, nos vamos a dar cuenta que para prakriti significa la conciencia. Conciencia, para que lo grabemos muy bien, conciencia es la manifestación del alma. Conciencia es la manifestación del alma. Eso es conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia es la que tiene vida, la que da origen a nuestros, ¿cómo se llama? Procesos de crecimiento, evolución y desarrollo en este mundo o en cualquier parte donde nos encontremos. Y ahora vamos a mirar a Para Prakriti para que lo analicemos muy bien, muy detenidamente. Apara Prakriti está compuesto por 24 elementos. Estos 24 elementos se dividen en diferentes estructuras. La primera estructura es el cuerpo burdo. Y el cuerpo burdo está compuesto por tierra, agua, fuego, aire y éter. Tierra, agua, fuego, aire y éter. Esa es la primera estructura. Obviamente este cuerpo está compuesto por 13 sistemas más complejos, ¿no? El sistema muscular, el sistema óseo, el sistema respiratorio. Todo esto se hace con el propósito de que las personas que escuchan por primera vez el Bhagavad Gita vayan entendiendo la estructura del ser humano desde sus aspectos anatómicos, fisiológicos y también desde el punto de vista filosófico. ¿Sí? Entonces, esos tres sistemas son simplemente algo complementario para que las personas entiendan que el cuerpo está compuesto por 13 sistemas que funcionan perfectamente o tienen una función muy, muy específica. Entonces, continuamos. Vamos a hacer los 24 elementos de la naturaleza material. Cuerpo burdo. Segundo, el cuerpo sutil. ¿Cómo está compuesto el cuerpo sutil? Por la mente material, la inteligencia material y el ego falso. Luego tenemos los sentidos. Tenemos 5 sentidos de acción. La vista, Esa es la tercera, ¿cierto? La tercera son los sentidos. sí, los sentidos, correcto. La vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. Cada uno de estos sentidos tiene un objeto que le corresponde. La vista está hecha para ver formas. El olfato para percibir olores. El tacto para percibir superficies y temperaturas. El oído para percibir sonidos. Y el gusto para percibir sabores. Está claro este punto, ¿cierto? Cada uno de los sentidos tiene establecido su objeto que le corresponde.
aquí hay una, ¿cómo se llama? Situación muy importante, muy importante, que la vamos a estudiar a continuación. Quiero presentar los 24 elementos primero y luego hacemos un análisis del comportamiento o de la función de cada uno de ellos. Entonces, aquí podemos ver que el cuerpo sutil está hecho de mente material, inteligencia material y ego falso, pero el alma tiene su mente espiritual, su inteligencia espiritual y su ego verdadero. Ahí está la gran diferencia entre paraprakriti o la conciencia y el aparaprakriti, la materia inconsciencia. Sí, está claro ese punto. Ahorita vamos a continuar con un análisis de estos puntos. ¿Sí? Tenemos 5, 8 y 5, 13. Luego tenemos los 5 sentidos de relación, que son las manos, las piernas, la lengua para hablar, el órgano genital y el recto. Entonces tenemos acá 5, 10, 15, 20, 23, pero acá dice que son 24 elementos. El elemento número 24 es el efecto de las 3 modalidades de la naturaleza material. Es el elemento número 24. Entonces, aquí hay un elemento muy importante. Podemos ver que el alma tiene su mente espiritual, su inteligencia espiritual y su ego verdadero. Mientras que en el aparaprakriti todo esto es material. ¿Por qué? Porque la mente material, la inteligencia material y el ego falso son materiales. Bravo, es nada, ¿me puede ayudar con el verso que dice, estas mis energías separadas? ¿Cómo dice el verso? El, del, ¿te lo digo en sánscrito? Ok, Bumira po analo, Bayuhu, Kan mano budir evacha, ahankara, itiyanme, vidna prakritin ashtada. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso, todos estos 8 en conjunto comprenden mis energías materiales separadas. Correcto. Sí, entonces, ahora vamos a mirar cuál es la función de la vista, del olfato, del tacto, del oído y del gusto. Sencillamente es percibir lo que le corresponde a cada uno de ellos. Aquí hay un punto muy importante que quiero que lo tengamos en cuenta. Cuando el sentido se posa sobre el objeto que le corresponde, eso se llama vritti o sensación. Y cuando la sensación es positiva, se desarrolla gusto. ¿Por qué? Porque en el mundo material existe todo lo que es dual. ¿Sí? Cuando el objeto se posa sobre el objeto de los sentidos, se Profesor, desarrolla un... profesor, perdón, profesor. Dime. O sea, para poder anotar, toca un poquito más despacio. Perdone, no alcanzo a anotar, yo escribo rápido. Pero Bueno, eso de la listo. sensación, es muy importante ese punto que estás diciendo. Cuando el objeto, cuando el sentido ¿cómo es? Cuando el sentido, Cuando el sentido se posa sobre el objeto que le corresponde, se desarrolla un briti o una sensación. Si la sensación es agradable, se vuelve anarta y se quiere volver a repetir constantemente. ¿Sí? Obviamente, si ese no es tan agradable, también se vuelve una, ¿cómo se llama? Sensación que el cuerpo, o que, perdón, que la mente, porque quién percibe la sensación? La vista y lo transmite a la mente material, ¿sí? Por eso hay una etapa que se llama anarta nibriti. ¿Qué significa anarta nibriti? Significa que empezamos a eliminar la sensación que se experimenta con los sentidos. Empezamos a eliminar la complacencia de los sentidos. ¿Por qué? Porque esa es la causa del condicionamiento material. Cuando nosotros complacemos los sentidos, vamos desarrollando anartas con la vista, con el olfato, con el tacto, con el oído, con el gusto, con las manos, con las piernas, con la lengua, con todos los órganos
que le corresponden sus diferentes sensaciones, vamos a experimentar lo que se ¿Cómo, llama el briti. cómo se llama esa sensación en sánscrito? Briti, Priti, con P, briti, piriti. briti, con B corta, briti, Ah, briti. briti, correcto. Por eso la etapa en la que el devoto decide acabar con las anartas se llama anarta nibriti, que significa que él va a Ok. eliminar las sensaciones de los sentidos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, sí. Podríamos así muy rápido nuevamente repasar los 24, 5, 10 Tenemos para... cinco objetos burdos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Eso forma el cuerpo burdo. Tres elementos sutiles: mente material, inteligencia material y ego falso. El cuerpo sutil. Y algo muy importante para todos los que están escuchando. Perdón, de La pronto los mente micrófonos de material. Alberto. ¿Qué será la Sí, mente material? está clarísimo. La mente material es el disco duro de nuestro computador que graba toda la información que entra a través de los 10 sentidos. Todo lo que entra a través de los 10 sentidos se va depositando en la mente, codificado por la inteligencia material, volviendo los sistemas de pensamiento, culturas, ideologías, todo lo que se llama en este mundo social, se llama cultura, es lo que recibimos a través de los 5 sentidos de relación y los 5 sentidos de acción, se van estableciendo en la mente y se van formando todo lo que nosotros llamamos cultura, conocimiento del plano material. La inteligencia material está hecha para eso, para generar toda una serie de estructuras que nos hacen mantenernos en el mundo material pensando lo que vamos a decir a continuación. Yo y mío. Ese es el ego falso. ¿Sí? Todo lo que va entrando a través de los sentidos se va estableciendo en la mente, organizado por la inteligencia material y se va convirtiendo en el ego falso. Ahora yo hago una pregunta. ¿Qué función cumple el ego verdadero en este trabajo? El ego La verdadero, conciencia. exactamente, la conciencia, Llevarlo a la energía, verdad también. La verdad. le da energía, únicamente le da energía para que estos sentidos puedan disfrutar del plano material, ¿sí? Estos 5 sentidos, estos 10 sentidos toman la energía del plano de la conciencia, porque vamos a preguntar algo, si estamos en el ataúd, allí están todos los componentes de estos dos niveles de sentidos. ¿Para qué sirven? No sirven para nada porque ya son un cadáver. Cuando recibían la energía de la conciencia, se sentía que había conciencia. Ahora están en un plano de inconsciencia. Conciencia, lo repito otra vez, lo dicen las escrituras, conciencia es la manifestación del alma. Inconsciencia es la manifestación de la materia inerte. ¿Por qué? Porque la materia no se ordena por sí misma ni actúa. Necesita la presencia del espíritu. Entonces, conciencia es la manifestación del alma, inconsciencia es la manifestación simplemente inerte de la materia, de los elementos del plano material. ¿Estamos de acuerdo? ¿O tienen algún argumento? Sí, bueno, profesor, disculpe. ¿Sí? Se le apagó el micrófono, Vainaba. Ok, profesor, es un montón de información, pero hay otra cosa, no se nota mucho, o sea, no se alcanza a notar claro lo que está escrito. Indudablemente es muy importante cada cosa que está diciendo y yo como estudiante quiero aprender cada cosa. Entonces, eh, eh, de mi parte, no sé si otras personas lo cogen más rápido que yo, pero yo creería que sería bueno eh, otra vez volver o sea, despacio, cada cosa en su lugar. Yo ya tengo anotado todo, pero debido a que no se nota bien, porque se podría tomar una foto y ya tiene una información, pero no se alcanza a notar bien. Tú tenías unas diapositivas de eso, ¿cierto?
Las tengo acá, pero están muy pequeñitas y todavía serían, porque no tengo, es Bueno, que entonces, tristemente no tengo el video. o sea, como quiero aprender cada cosa, yo consideraría que sería bueno que esas diapositivas usted las pasara, o sea, las pusiera en la academia para poder después copiar todo eso, porque es muy importante, Que cada se cosa es muy ponga en importante. el chat, en el chat. Exacto. Todo este material va a ser compartido con todo el mundo. Aquí hay aproximadamente 10 o 12 láminas de impresas, pero son más pequeñitas, no se puede leer muy bien. Pero lo voy a repetir, lo voy a repetir. Voy a explicar algo que está escrito en el Yaiva Dharma. Cuando la entidad Perdón, viviente, también hay una manita levantada, es Mita Krishna. Yo recomendaría que las personas que están aquí, no nos dieran una explicación filosófica ahorita sobre el tema. O sea, si hay alguna pregunta en relación con lo que el devoto está explicando, sí, pero yo preferiría que no hubieran devotos que nos den una explicación de varios versos o de las escrituras. Estamos con el profesor aprendiendo y si hay alguna pregunta en Raúl, relación con lo que está ahí, pues sería lindo que la hicieran. Raúl, yo quisiera decirles algo a los devotos en relación con eso que está diciendo usted. Es importante que durante las clases se adopte la práctica de la etiqueta en relación con el profesor o el devoto que está dando la clase, porque el devoto que está dando la clase representa a Srila Vyasadeva. Entonces, a veces se ha tomado en otras plataformas la modalidad de interrumpir al profesor para dar toda una explicación sobre lo que el profesor está explicando. Y pues eso donde cuando nosotros nos enseñaron, como el mismo Prabhu Gornitai nos enseñó y éramos bhaktas, es que el que está dando la clase es el que contesta las preguntas y los que están en clase hacen preguntas, no hacen comentarios extensivos sobre lo que es el tema de la clase, porque se supone que uno tiene un respeto por Srila Vyasadeva, quien te está dando la clase. Entonces eso hace parte de nuestra etiqueta Vaishnava y eso es algo que es muy tradicional de lo que nos enseñó Srila Prabhupada y que así es como mejor, porque si no, las clases se vuelven demasiado extensivas. Quería hablar sobre eso porque se respeta mucho siempre a los profesores en estas plataformas. bueno, gracias, Prabhu Ramananda, muy amable. Entonces, como el Prabhu Vaishnava quiere que se repita, lo vamos a hacer y le voy a agregar algo más. El alma tiene su origen en el Brahman, en el Brahmayoti, ¿sí? No voy a meterme en campos todavía, pero más adelante lo vamos a explicar cómo el alma se hizo acreedora a entrar al mundo material. Bueno, lo vamos a decir de una vez. Eh, para los que ya están un poquito, digamos, familiarizados con el tema, sabemos que las escrituras, digamos, de los cristianos dicen que hubo un pecado original. ¿Cuál fue ese pecado original? Sencillamente que el alma quiso ser como Dios, quiso ser el Purusa, quiso ser igual a Krishna, ¿sí? Y para hacer satisfacer su deseo de ser Purusita, de ser disfrutador, Krishna le dice, para ser disfrutador puedes entrar al mundo de Maya. Allí puedes ser el disfrutador y puedes ser el controlador, pero para entrar al mundo de Maya, el alma que tenía una mente espiritual, una inteligencia espiritual y un ego verdadero, debía traje sutil, compuesto por la mente material, la inteligencia material y el ego falso. Pero para poder interactuar de una manera más directa, tenía que aceptar el cuerpo burdo, compuesto por tierra, agua, fuego, aire y éter. ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que ese fue el error del alma, querer ser el purusa, querer ser el controlador y el disfrutador, y por eso aceptó el cuerpo sutil y el cuerpo burdo. Ahora, ¿cuál es el punto importante acá? Nosotros siempre estamos diciendo que la mente, pero el proceso de la conciencia de Krishna consiste en que nos damos cuenta que la mente material es el elemento que nos enreda en el mundo material. La inteligencia material nos ayuda a enredarnos más en el mundo material y el ego falso nos hace creer que somos propietarios de algo en el mundo material y que estemos en un estado ¿cómo se llama? Una estadía en el mundo material. Mientras que el ego verdadero, mira la diferencia entre el ego verdadero y el ego falso. El ego verdadero tiene una característica muy bien definida, eternidad.
conocimiento pleno y felicidad plena, ¿sí? Mientras que las características de la mente material, de la inteligencia material y del ego falso son transitorias. ¿Por qué? Yo digo, hoy yo soy un niño, pero a la vuelta de 10 años, ¿qué soy? ¿Ah? Ya soy una persona mayor, perdón, de mayor edad, y a los 20 años ya soy un adolescente, a los 60 años soy un adulto, y luego se abandona el cuerpo y la estructura cambió. La pregunta es, ¿qué es el ego falso? El ego falso es la recopilación de toda la información que entra, vuelvo y repito, a través de los 5 sentidos de relación y de los 5 sentidos de acción y se van formando estructuras de yo y mío. No tiene nada que ver con lo espiritual. Eso es todo dentro del concepto material, dentro del contexto material. No lo dice Srila Bhaktivinoda Thakur en el Jaiva Dharma, ¿sí? Así de sencillo. Y la mente espiritual, la inteligencia espiritual y el ego verdadero, yo lo dije al comienzo, es para entender la verdad absoluta en sus 3 dimensiones, Brahman, Paramatma y Bhagavan. En la medida que el aspirante entra en contacto con un espiritualista del nivel Brahman, del nivel Paramatma y del nivel Bhagavan, sus componentes, mente espiritual, inteligencia espiritual y ego verdadero, van a desarrollarse en ese campo, ya sea del Brahman, ya sea de Paramatma o ya sea de Bhagavan, ¿sí? Si hacemos un análisis hasta llegar al nivel de Bhagavan, en el nivel más elevado, vamos a darnos cuenta que eso significa que estamos eliminando nuestro ego falso, cambiando las estructuras formadas en nuestra mente a través de nuestra inteligencia material para poder volvernos almas, no volvernos, para poder llegar al plano del alma espiritual con conocimiento pleno, con naturaleza eterna y con felicidad plena, ¿sí? Utilizando las funciones de pensar, sentir y desear en Brahman, Paramatma o Bhagavan de acuerdo al nivel de evolución que cada uno de nosotros haya adquirido. Los impersonalistas se preparan, se estructuran dentro del plano del Brahman con su mente espiritual, su inteligencia espiritual y su ego verdadero en el plano del Brahman. Los que llegan al plano de Paramatma estructuran sus conceptos en la mente espiritual en el plano de Paramatma, ¿sí? Con conceptos del nivel de Paramatma. Y nosotros los aspirantes al concepto Vaishnava estamos estructurando nuestras estructuras, valga la redundancia, en el plano de Bhagavan, ¿sí? En la mente espiritual, en la inteligencia espiritual y en el ego verdadero. ¿Para qué? Para disminuir los valores de importancia que se le ha dado a los conceptos que hemos adquirido en la mente material a través de la inteligencia material y formando un ego falso, ¿sí? Así de sencillo, debilitando cada vez más el ego falso. Yo y mío se va eliminando gradualmente. ¿A qué debo yo llegar? Ya lo hemos dicho muchas veces en las clases. Das, anudas, das, anudas. Soy el sirviente de la Suprema Personalidad, en el caso de los Vaisnavas. Los impersonalistas dicen Aham Brahmasmi, yo soy espíritu, ¿sí? Pero nosotros los aspirantes al Vaishnavismo decimos, soy el sirviente del sirviente, el sirviente de Krishna, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay algún interrogante, alguna pregunta? Y sería bueno preguntar, a ver, o sea, preguntar sobre el tema de lo que está hablando el Prabhu, pues están abiertos los micrófonos un momento para que paremos ahí para tratar de a ver si hay pregunta en relación con el tema. Sí, Prabhu Vaishnava, quiero hacer una pregunta al punto. Sí, Prabhu, dila. Sí, bien, gracias por el dato, por los datos importantes que nos está transmitiendo Prabhu Gurnitai, son súper interesantes. Quería preguntar acerca de esto del ego verdadero. El ego verdadero, decía Prabhu, que está en los 3 aspectos, tanto del Brahman impersonal, Paramatma y Bhagavan. Los impersonalistas, según lo que está diciendo Vaishnava, dice que también tienen ego verdadero cuando se fijan en el Brahman impersonal. Ahora, es verdad que el impersonalista tiene la concepción clara de que no es materia. Él sabe que es un espíritu, que es Brahman, pero su ego verdadero está limitado, porque la posición constitucional del Brahman o de la Jiva es que es un sirviente eterno de Bhagavan, pues, o sea, de la persona suprema. Entonces, ¿cómo Perdón, Prabhu entendí? Smith, perdón que le interrumpa. Ya, Es muy importante definir muy bien cada concepto. El impersonalista está limitado al concepto Brahman.
no tiene ninguna comprensión ni acepta la identidad de la Suprema Personalidad de Dios, por eso se queda en el Brahmayoti. Él regresa desde el mundo material y se vuelve otra vez al Brahmayoti, no pasa de ahí. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que entender muy bien entendido, lo dicen las escrituras, muy, muy claramente. El impersonalista regresa al Brahmayoti, ¿sí? De ahí no pasa. Y su concepto de existencia es Aham Brahmasmi, yo soy espíritu y no pasa de ahí. Dentro de los diferentes niveles de pensamiento impersonal, tenemos los nihilistas, los mayavadis, los sankaritas, los budistas, con diferentes concepciones de su identidad como almas espirituales, pero de ahí no pasan. ¿Sí? No pasan de su concepto de yo soy espíritu, de ahí no pasan. ¿Sí? Y no aceptan el aspecto de la Suprema Personalidad de Dios para nada, por eso se llaman impersonalistas y por eso solamente llegan hasta el plano del Brahman. Obviamente, para salir del mundo material y llegar hasta el Brahman, tienen que trascender, tienen que eliminar el concepto de yo y mío del plano materialista, ¿sí? Y salirse de las estructuras mentales que han formado dentro del plano materialista en su mente. Todo lo que concierne a la mente material, la inteligencia material y el ego falso, el impersonalista también tiene que trascenderlo hasta llegar al plano netamente del Brahman. Yo soy el alma, Aham Brahmasmi. De ahí no pasan. El que sí pasa de ahí es el Vaisnava, ya sea de la línea, ¿cómo se llama? De Paramatma o de Bhagavan, ¿sí? Simplemente evolucionan más los conceptos, pero desarrollando la mente espiritual, la inteligencia espiritual y el ego verdadero, que en el ego verdadero, el aspirante a la espiritualidad real del Vaishnavismo, va a desarrollar su conciencia en el plano de las relaciones con Krishna, ¿sí? La mente material no sirve, Bhaktivinoda Thakur dice, la mente material es el enemigo de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque la mente material es la que está haciendo todos los arreglos para gratificar los sentidos y la inteligencia material hace todos los arreglos para darnos la posibilidad de enredarnos en el mundo material, ¿sí? Y formar nuestro ego falso. Si analizamos muy detalladamente qué es el ego falso, nos vamos a dar cuenta que es simplemente la asimilación de conceptos formados por la estructura de la mente a través de la inteligencia, conceptos del plano temporal, del plano relativo. La inteligencia espiritual es para el plano espiritual, ¿sí? La mente espiritual es para el plano espiritual, ¿sí? Y vamos a desarrollar la conciencia, que es la manifestación del alma, en el plano del ego verdadero, cuando desarrollamos un sentimiento, una relación por Krishna, ¿sí? No importa en qué de los dos niveles que nosotros tenemos, ¿sí me hago entender? Ese es el punto importante. Esto es dado netamente en las escrituras. No hay ningún concepto que yo estoy, como llama, agregando ni especulando. No, es netamente dado por las escrituras. Sí, por eso yo pregunto, ¿hay alguna acotación de parte de alguna escritura? Por supuesto, Prabhu. Gracias. Bueno, todo lo que tú estás diciendo está basado en el Shastra y eso es aceptable. Y por eso es que este sadhusanga es agradable, porque no hay especulación de la mente. La elucubración mental está fuera del campo de la investigación en este momento. Y por eso es agradable al alma este relato, ¿verdad? De los Shastras. Ahora, eso quiere decir que el impersonalista o el que acepta el plano impersonal de la verdad absoluta, que es también un trascendentalista, según Srila Prabhupada, los que dejan de hurgar en la materia, sino que se elevan un poco más a la conciencia, al Brahman, son trascendentalistas, ¿verdad? Así dice Sí, Srila Prabhupada. sí, claro, eso no lo discuten nadie. Son trascendentalistas. ¿Qué significa trascendentalistas? Perdón que lo agregue para que ganemos tiempo. Trascendentalista significa que ha salido del plano relativo, del plano de la dualidad del mundo material y se ha ubicado en el plano de la conciencia. ¿Qué es conciencia? Conciencia es la manifestación del alma. Eso es un trascendentalista. Hay tres clases de trascendentalistas: el del Brahman, el de Paramatma y Bhagavan. ¿Por qué? Porque ellos están en el plano de la conciencia, en el plano del alma. ¿Sí? Eso se llama trascendencia. ¿Sí? Eso no lo estamos negando, lo estamos ocultando, exactamente. ¿Sí? El Mayavadi no va más allá del Brahman, entonces regresa otra vez al Tatasta, ¿de dónde salió? Es que el Mayavadi o el nihilista o el sankarita o el budista lo que quieren es exactamente volver al Brahman, no importa cómo le llamen. ¿Sí? No voy a entrar en detalles de lo que significa cada una de estas palabras porque no es la idea. La idea es que entendamos claramente la diferencia entre conciencia e inconsciencia. Conciencia es la manifestación del alma. Inconsciencia es cuando uno está en plano mental o en plano intelectual o en plano del ego. Eso es inconsciencia. ¿Por qué? ¿Qué dice Krishna en el Bhagavad Gita? Todo aquello que parece ser de algún valor
si no está conectado con mi servicio divino, puedes conocerlo como mi energía ilusoria, maya. ¿Sí? Entonces, cuando divagamos mentalmente, cuando especulamos filosóficamente con el intelecto y nos jactamos de nuestra sabiduría con el ego falso, eso es parte de maya, también es parte de maya. ¿Sí? El plano de la conciencia es netamente Sat, Sit y Ananda, ¿sí? Y está basado en Guru, Sadhu y Sastra, ¿sí? No es una especulación ni de la mente, ni de la inteligencia, ni del ego falso. Es netamente Guru, Sadhu y Sastra. No importa que sea el Brahman. Los impersonalistas tienen su maestro espiritual y hablan del Brahman, ¿sí? Y tienen sus sadhus del plano impersonalista igual, ¿sí? Entonces hay que entender claramente eso. Sí, está claro, para vos nada, o hay algo más para decir. Para mí está claro. Permiso que diga un puntito más. Disculpen que sea redundante en el uso de la palabra. El tema es muy claro, de hecho, y está muy hermoso el tema. Pero yo quiero citar un texto del Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 15, en donde podemos hilar un poquito más con respecto al Mayavada. Dice así la palabra textualmente: otros, está en referencia a otros tipos de trascendentalistas, quienes se ocupan en el cultivo del conocimiento, adoran al Señor Supremo como el uno sin segundo. O sea, ellos también adoran al Supremo, pero como el uno sin segundo, es decir, todo es uno, es el monismo. Entonces, el impresionista piensa que él también es el disfrutador supremo. Se identifica con el Supremo como uno sin segundo. No hay tal cosa como un Supremo y los demás subordinados. Él piensa, todos somos uno, somos Dios, todos somos Dios. Srila Prabhupada en este texto dice que el Mayavadi, él piensa ser Dios también, y por tanto está en el rango de demonio, es un demonio. Aquí dice, son demoníacos. Los que piensan que Krishna y la entidad viviente son una misma cosa, que no hay diferencia. Entonces sigo leyendo el texto. Dice que hay adoradores, diferentes adoradores de la verdad, ¿sí? Del conocimiento, que cultivan el conocimiento. Ellos son los Mayavadis, los menciona aquí, los que dicen que adoran al Supremo como el uno sin segundo, o sea que también son Dios de ellos, diversificado en muchos, o sea, los semidioses, adoradores de los semidioses, y en la forma universal, el Vishwarupa. Estos tres tipos de personalidades que tienen un conocimiento diferente a lo que un Vaishnava tiene. El Vaishnava también entiende estas cosas, pero no queda sujeto a estos conceptos limitados, sino que trasciende estos conceptos y va más allá, va al Paramatma y luego a Bhagavan. Entonces, este aspecto del Mayavada es algo que debemos de pronto en otro tema. Prabhu, Hare Krishna, mi reverencia para todos. Prabhu, vamos entonces a tomar la palabra de Prabhu Ramananda, que nos dice que pues dejemos la clase al expositor para que continúe con su clase mientras hayan preguntas en el chat. Es bueno, yo considero, por ejemplo, que es bueno que traigamos lo que está explicando el profesor. Es bueno que traigamos versos como el Prabhu Smita Krishna, que traigamos versos del Bhagavad Gita, pero que omitamos un poquito el comentario porque nos alargamos mucho y nos extendemos en el tema, el profesor del Prabhu Gaudanitai. Pero sí es bueno, por ejemplo, por ejemplo, el Prabhu Smita Krishna sabe versos en relación con el punto que estamos hablando, y es interesante citar esos versos. Pero sería lindo, Prabhu Smita Krishna, que no nos extendamos en las explicaciones porque entonces se desvirtúa la clase del maestro. Pero sí es lindo o sea, es bonito que podamos, por ejemplo, Prabhu Smita Krishna, cuando algún tema, entonces sería lindo que tú nos dijeras el verso y nos lo dijera el verso. Pero omitamos un poquito el comentario porque si no, el maestro es el devoto. Y pues en cierta manera, de una u otra manera, nosotros hemos escuchado filosofía 48 años. Y pues ahorita este sistema que el Prabhu está enseñando es un sistema para que nosotros, las personas que estamos tratando de predicar, aprendamos a enseñar el Bhagavad Gita de una manera didáctica, o sea, estructurada. No estamos disertando, estamos aprendiendo un sistema que el Prabhu Gaudanitai, por orden de Gurudeva, desde hace tiempo quería que diéramos este curso. Entonces, no queremos hacer disertación en relación con cada tema y darle la palabra a cada persona. En este caso, si Smita Krishna tiene un verso específico que corrobora, es bienvenido, pero tratemos de
de suprimir los comentarios porque entonces se desvirtúa el punto de la clase. Aunque tiene razón indudablemente el devoto, pero el profesor en este momento es Gauram Nitai y queremos escucharlo. Muy bien, En el aceptado Perdone, chat, Prabhu en el Smita chat Krishna. y al final. Quería decir algo, perdón. Lo que Ramananda Roy ha dicho es correcto y yo lo acepto humildemente, ¿sí? Porque de hecho hay que ir poniendo las pautas y el protocolo que se está siguiendo. ¿Es correcto eso? Mi intervención es únicamente para aclarar puntos, nada más. No es para invalidar el concepto que está dando el acharya. Solo es para aclarar puntos. Por ejemplo, cuando el acharya dice que, hablando Perdón, de Prabhu Smita Krishna, perdón. Si yo tengo alguna pregunta para usted, yo sí la hago, porque es que me está interrumpiendo el tema y pues no es la idea. Bacho digamos, vegan, manasa hakroda vegan, bacho vegan. está bien, El Prabhu. chat y al Entonces, final sí, se discuten, pienso yo, en el chat se escriben y al final de la clase hay ese intercambio, es lo que yo pienso para interrumpir la clase. aceptado, aceptado. Prabhu, perdón, Prabhu, Yo, entonces yo sigamos. considero, por ejemplo, si hay preguntas honestas en relación con el tema, se pueden hacer. Y si hay corroboración de las escrituras en relación con el tema, también se pueden hacer. Lo que no queremos es que haya como una disertación de la persona que está haciendo la pregunta. Tampoco queremos hacer preguntas de personas que llevan ya 30, 40 años aquí y haciendo preguntas como ¿qué es la diferencia entre esto y lo otro? Los devotos ya lo saben, o sea, ya lo sabemos, pero es como una forma de distraer o una forma, perdone que sea un poquito directo, es una forma como de figurar. ¿Me entiende? Cuando hacemos preguntas que, ¿qué parece esto? ¿Qué parece lo otro? La diferencia entre esto y lo otro. Es muy infantil eso. Estamos hablando de temas muy precisos. Estamos en un curso que queremos aprender, aunque yo tengo muchos años estudiando este curso Gurueva, este curso que ha hecho Gauram Nitai. Es un curso que Gurueva quiere que lo aprendamos para que nosotros podamos presentarlo de una forma estructurada. No estamos disertando sobre la filosofía. Estamos simplemente aprendiendo de Gauram Nitai. Ahora, vuelvo y lo repito, si hay preguntas honestas de que no se entiende algo, las podemos hacer, no hay que no podemos hablar. Y también si hay corroboración de las escrituras en base a las como Smita Krishna sabe los versos, es lindo que nos diga ese verso, dónde está dicho y qué número es, simplemente dar lo que dice el verso. Porque si damos la explicación de Srila Prabhupada, de Srila Maharaj o de Bhaktisiddhanta o de Bhaktivinoda Thakura, no terminamos el curso y nos confundimos más, tenemos que estar concentrados en lo que el devoto nos está enseñando. Disculpen y muchas Oh, gracias. correcto, correcto, aceptado, aceptado. Adelante entonces, sigamos estudiando. Bueno, gracias. Bueno, en realidad el curso yo se lo presenté a Guru Maharaj como una forma de enseñar el Bhagavad Gita de la manera más sencilla, de la manera más fácil, ¿sí? Y de una forma muy, 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 pero muy rápida de aprender, ¿sí? Entonces, como vamos a tratar de que una persona entienda el Bhagavad Gita para aplicarlo en su vida personal, entonces yo hago una pregunta acá para quienes están en la sala. ¿Qué influencia, o más bien, digamos, qué utilidad le haríamos nosotros a este curso del Bhagavad Gita en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana? Yo voy a compartir mi experiencia. A mí este curso me enseñó a entender mi ego falso y el daño que me hacía, ¿sí? Y lo he dicho varias veces en las clases, quiero dar una conversación solamente de qué es el ego falso, ¿sí? Para que nos demos cuenta cuánto daño nos hace el ego falso mal entendido, mal interpretado, ¿sí? Y mal manejado. Ya ustedes entendieron perfectamente qué es el ego falso, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia con el ego verdadero? ¿Puedo dar un resumen de eso según lo que yo entendí? Siga, Prabhu. Ok, o sea, las sensaciones de la mente que vienen de los sentidos, esa información mezclada con la inteligencia para aceptar eso y tratar de disfrutarlo, eso crea el ego falso, ¿cierto? Según lo que he Correcto. escuchado ahora. Sí, exactamente. Miramos estos dos punticos. El ego verdadero, compuesto por mente espiritual, inteligencia espiritual, ¿sí? Con conceptos de eternidad,
conocimiento pleno y felicidad plena, mientras que lo que concebimos dentro del ego falso es temporal. ¿Sí? Es temporal, es transitorio y se llama ego falso. ¿Por qué? Porque no es auténtico, es simplemente una cuestión transitoria. Entonces, ¿qué es ego falso? Todo lo que ha entrado por nuestros 10 sentidos y se ha establecido en nuestra mente como nuestras normas de acción. Y si esas normas de acción no están en el plano de eternidad, conocimiento pleno y felicidad plena, clarito ya nos damos cuenta que eso es del ego falso. ¿Sí? Y si nosotros nos preocupamos por eliminar todo ese tipo de información que hemos grabado en nuestra mente, ¿sí? Yo y mío, dentro de todas las estructuras sociales, políticas, religiosas, económicas, son del ego falso, ¿sí? Por eso yo te pedí, profesor, que mencionara el versículo donde Krishna dice, todo aquello que parece ser de algún valor, si no está conectado con mi servicio divino, puedes conocerlo como mi energía ilusoria. ¿Por qué? Porque de los 6 temas que estudia el Bhagavad Gita o que profundiza el Bhagavad Gita, hay niveles de comprensión, ¿sí? Aquí estamos estudiando Purusa, Prakriti, Jiva, Kala y Karma, pero estos 5 temas nos dan 6 niveles de profundidad, ¿sí? En la comprensión de nuestro propio proceso de autorrealización. Esos 6 temas son, primero, el Varnarama Dharma bien entendido. Varnarama Dharma, bien entendido. Segundo, ¿qué es Brahman? Tercero, ¿qué es Paramatma? ¿Qué es Bhagavan? El servicio devocional y el Prema Bhakti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los 6 niveles de profundidad que el Bhagavad Gita nos va a enseñar, ¿sí? En la medida que nosotros vamos entendiendo el Bhagavad Gita, vamos entrando en esto. Entendemos perfectamente el Varna Rama Dharma, ¿sí? Para saber en qué nivel del Varna Asrama estamos nosotros para proyectarnos hacia el Sanatana Dharma. Sí, porque la idea es esa. Si entendemos el Varna Rama Dharma, nos vamos a dar cuenta que eso es del plano material, es del plano sutil, del plano material, ¿sí? Y esa no es la meta de nuestra vida. Nos vamos a dar cuenta que hay una meta más elevada que el Vajna Rama Dharma, que se llama el Sanatana Dharma, que es llegar a la identidad del alma en su más amplia y máxima expresión, el Prema Bhakti. Sí, estamos de acuerdo. Yo lo digo así de carrera porque no quiero, si me centro en cada tema, eso es para 1, 2, 3 días, 4 días, 5 días. Pero la idea es esa, que entendamos que los 5 temas del Bhagavad Gita nos enseñan las metas a las cuales podemos llegar y cada uno en su propio nivel de comprensión se irá proyectando, ya sea en el nivel del Varna Rama Dharma, en el nivel del Brahman, en el nivel de Paramatma, en el nivel de Bhagavan, en el servicio devocional en sus diferentes niveles y la meta suprema, llegar al Prema Bhakti. Profesor, un momentico, perdone. Hay un comentario aquí en relación con esto. Dice, ¿podría repetir el Vaishnava y los demás pasos, porfa, para escribir un poquito, porfa, para escribir un poquito lento? Perfecto. El Varna Rama Dharma se refiere a las clases sociales y a las clases espirituales. Brahmana, Kshatriya, Vaisya, Sudra, Pulita, Pusaka, Pita, Preta, Premata, todas las diferentes clases sociales que están poblando en nuestro planeta, por ejemplo. Eso es Varna Rama Dharma, en el campo de las diferentes clases sociales y las clases espirituales. Grihasta, Vanaprastha, Sannyasi, Brahmachari. Se trata que en este estudio que el Bhagavad Gita nos da, vamos a entender las características de un grihasta, de un vanaprastha, de un brahmachari, de un sannyasi. Las características específicas, ¿sí?, de cada uno de ellos. ¿Sí me hago entender? Vamos a entender cuáles son las características o cuáles son las reglas y regulaciones que debe cumplir un sannyasi, un grihasta, un vanaprastha y un brahmachari. Y en el otro lado, en las clases sociales,
qué es un brahmana, qué es un kshatriya, qué es un vaishya, qué es un sudra, en todo el esplendor de sus diferentes características. ¿Para qué? Para que en la mezcla de los dos, tanto varna como rama, nos demos cuenta si estamos en un nivel de evolución o estamos involucionando. ¿Cómo sabemos que estamos evolucionando o involucionando dentro del Varnarama Dharma? Las tres modalidades de la naturaleza material, ¿sí? Acá las vemos dentro de los 24 elementos del mundo material. Esas tres modalidades de la naturaleza material nos van a afectar, ¿sí? Ignorancia en miles y miles de niveles, pasión en miles y miles de niveles y bondad en miles de niveles. En la medida que uno va evolucionando en el plano de la bondad, se va volviendo una persona más evolucionada dentro del Varna Asrama Dharma. ¿Qué quiere decir con esto? El Varna Rama, en su aspecto social, brahmanas, kshatriyas, vaisyas, sudras, melechas, yávanas, pulindas, pulsacas, pitas, petas, primatas, son simplemente categorías que van en el plano de la involución. Cuando el aspirante, por asociación con una persona de una mentalidad superior, entiende su condición deplorable, se preocupará por buscar cómo evolucionar. ¿Cómo se evoluciona? Cumpliendo con las características que le corresponden a su categoría. Por ejemplo, las 4 categorías de un sudra, ¿sí? Primero que todo, la primera categoría de un sudra es que es capaz de respetar a las otras 3 clases sociales, ¿sí? Respeta a los vaisyas, respeta a los chadras y respeta a los brahmanas. Eso le da el avance, le da evolución, ¿sí? Y aprende a evolucionar conscientemente, ¿sí? Si no puede respetar a las clases superiores, no es ni un sudra. Así de sencillo. Cuando alguien no tiene la capacidad para respetar, ¿sí?, ni apreciar a las clases superiores, es porque es un melecha, un yávana o de otra clase más baja, ¿sí? Esa es una de las normas que Srila Bhaktivinoda Thakur establece. Ser capaz de respetar a las 3 clases sociales, lo dejan a uno en el nivel de sudra y le permiten ir evolucionando. Si nosotros evolucionamos de la plataforma de la ignorancia a la pasión hasta la bondad, llegaremos algún día a ser brahmanas, ¿sí? Brahmanas en el sentido real de la palabra. Y no importa en qué asra nos encontremos, ya sea brahmachari, grihasta, vanaprastha o sannyasi, si cumplimos con las reglas y regulaciones de nuestro ashram, ¿sí?, significa que estamos evolucionando también en las reglas del ashram, del varnarama, del varna, del varsna, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que hay 4 clases de brahmacharis, 4 clases de grihastas, 4 clases de vanaprasthas y 4 clases de sannyasis, de acuerdo a la calidad de su propio cumplimiento de las reglas y regulaciones de su ashram, ¿sí? Entonces, así sucesivamente, en el plano del Varsna, lo mismo. Uno no puede decir, yo soy un sanyasi brahmínico, pues si se comporta como un sudra, no es un sanyasi brahmínico, ¿sí? Entonces hay que tener un equilibrio entre el Varsna y el Asrama para evolucionar armoniosamente entre las 2 categorías, Varna y Asrama. Si uno es un Profesor, sanyasi o un brahmana, ¿sí? profesor, perdón un momentico, ok, perdón, es mucha información, increíble y bellísimo. Ok, pero hay, ok, para volver otra vez atrás, a donde acabamos a los puntos, la madre pregunta, porque ella está estudiando. Entonces la madre pregunta, si son secuenciales o van del primero al último o en qué secuencia. Los 6 principios que aprendemos a través de los 5 temas del Bhagavad Gita. O sea, tú dices, a través de los 5 temas del Bhagavad Gita, hay 6 cosas que aprendemos, empezando por Vajnan Rama, y cada uno de ellos es secuencial o se intercalan o son secuenciales, uno por uno se va avanzando. Son progresivos. En la medida que uno se perfecciona en el Varnasrama Dharma, que es del plano material, entonces va a entrar en la modalidad de la bondad y desde la modalidad de la bondad uno tiene la capacidad de ver lo que es ya el plano espiritual. En el Varnasrama Dharma nos cualificamos, nos perfeccionamos en el plano relativo, en el plano material, pero llegamos hasta un plano bastante evolucionado porque podemos llegar hasta el plano de la bondad. Y ya desde el plano de la bondad podemos entender que hay algo más allá de la perfección de ser un brahmana, ¿sí? Entonces ahí podemos mirar hacia el plano ya de la espiritualidad que está ya en el plano absoluto, porque es una cosa importante que debemos entender. Las características del Varnarama Dharma son del plano relativo, ¿sí? Y las características del plano absoluto ya son Brahman, Paramatma y Bhagavan. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, Prabhu Vaishnava?
Sí, pues, o sea, el O- Banat Rambam tiene que ver con las clases sociales en este plano, ¿cierto? exactamente, Y correcto. lo otro ya es trascendentalista, el que busca el Brahman, Exacto, el que busca el correcto. Paramatma. Ahora, una pregunta de mí que quizás omitiste es, los que estudian el Brahman son los impersonalistas, los yogis, los budistas. Ahora, los que estudian el Paramatma son los yogis, ¿cierto? Ajá, correcto, correcto. Porque ahí pues no, se omitió un poquito el sentido de que nosotros más o menos conocemos Bhagavan, en cierta manera nosotros pues sí, no hay necesidad de extendernos tanto en el plano del Paramatma, pero indudablemente son nombrados muchos los yogis, los que son trascendentalistas también en el plano del Paramatma, perdón, del Paramatma. Pero entonces esas personas que llegan al Paramatma no aceptan Bhagavan o se quedan con los poderes místicos. ¿Cuál es la causa de que no avanzan hacia Bhagavan? Se aceptan una suprema persona dentro del mismo corazón que es Paramatma. En el momento en que el aspirante pasa de la concepción Brahman, es porque él siente la necesidad de establecer una relación con la verdad absoluta en un nivel más personal. Por eso medita bien tratando de ver, ¿sí?, a Paramatma. Y si lo logra percibir por su esfuerzo, él entra en una concepción ya de que es un tema que yo creo que usted lo ha leído, pero bueno, ¿cómo se llama? Se me va la palabra. Mm, el dualismo, el dualismo de creer que somos solamente almas, sí, pero entender que también hay una persona suprema, que hay alguien por encima de nosotros. Ahí ya se entra a concebir que hay algo más que el alma, mientras que el impersonalista no, el impersonalista solamente concibe, yo soy Brahman y soy igual a todo. Todos somos iguales, mientras que el que busca Paramatma ya siente que hay alguien por encima del alma, ¿sí? Que está, ¿cómo se llama? Que me da la posibilidad de establecer una comunicación con él, una relación con él, y entra en el plano de la meditación, y si lo percibe a Paramatma, considera que sí hay una persona por encima de él, ¿sí?, que lo va a llevar hacia un plano ya de establecer una relación más directa, y entrará a buscar el plano de Bhagavan en su nivel de Vaikunta, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, claro. O sea, ok, monismo significa solamente Brahman. Y ya Exactamente. dualismo es cuando ya acepta una conciencia suprema. O sea, ya es dos. Eh, Está la conciencia correcto, individual y la conciencia suprema. Ok. Yo, o sea, en exactamente. 48 años que llevo estudiando, ahora lo entiendo un poquito claro ese sentido de dualista, porque siempre hemos escuchado Ajá. los mayavadis, eso tiene un nombre en sánscrito, Monistas, se me da ahorita, pero tiene que nihilistas, decir dua, que es de doble, que es dos. Son exacto. dos conciencias Ajá, diferentes. Ok, claro. ok. Entonces, aquí el punto importante es que nosotros nos podamos definir dentro de los diferentes temas o profundidad del Bhagavad Gita en cuál vamos nosotros. ¿Para qué? Para entrar en una relación más directa desde el plano del alma, no desde el plano de la mente material, ni de la inteligencia material, ni del ego falso. ¿Por qué? Porque ellos no nos van a ayudar, ellos son los enemigos de nuestro avance espiritual. La mente material va a hacer miles y miles de cosas, la inteligencia material va a hacer miles y miles de cosas, y qué decir el ego falso. El ego falso incluso nos puede atacar con la así llamada espiritualidad, pseudo espiritualidad, cuando pues utilizamos lo que sabemos, lo que tenemos, lo que hacemos para engordar el ego falso, estamos simplemente siendo víctimas de nuestra mente material y de nuestra inteligencia material. Entonces, la idea es que cuando decimos que conciencia es la manifestación del alma, nuestro proceso en el plano de Bhagavan es con la conciencia, ¿sí? Y lo que hacemos va a estar conectado en Sat, Sit y Ananda, hasta tal punto de que incluso el conocimiento, yo lo comento aquí en público, yo dejé de estudiar hace tiempos. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi conocimiento sea revelado desde el Sit, ¿sí? Desde la manifestación del alma, del conocimiento pleno que hay en el alma, porque soy parte y porción de Krishna, ¿sí? Entonces trato de hacerlo así como a través del canto del santo nombre de Krishna, a través del servicio devocional, porque ese es el punto. Acá vemos que en el quinto nivel está el servicio devocional,
puro. Y luego el Prema Bhakti. O sea que ahí nosotros podemos, a través de esos áreas de servicio, podemos desarrollar nuestro conocimiento revelado. ¿Sí? Él mismo, que es el mismo santo nombre, nos lo está revelando, nos lo está revelando. Y existe una progresividad, que yo la mencioné ya varias veces en algunas clases, que son Nama, Rupa, Lila y Parikara. ¿Qué significa esto? Que a través del Nama, del santo nombre de Krishna, que purifica nuestra mente material para que no nos perturbe y podamos entrar al plano de la mente espiritual, vamos a entender el nombre cada vez más puramente hasta que Él nos revela no solamente el nombre, sino nos revela la forma de Krishna también en nuestro servicio. Y así sucesivamente, Nama, Rupa, Lila, los pasatiempos de Krishna, y luego sus asociados y su morada trascendental. Entonces, eso se va dando por la misma práctica espiritual, ¿sí? No, pues obviamente están las escrituras, obviamente que están para ayudarnos, pero hasta eso sí lo que Thakur dice, las escrituras ¿cómo se llama? Se reservan el derecho de revelarse a quien ellas deciden revelarse. No son simplemente libros. ¿Mm? Así es sencillo. ¿Ah? No estoy especulando, lo leí en un libro de Bhaktivinoda cuando yo le dije, Dios mío, ¿sí? Las escrituras se revelan el derecho de revelarse a quien ellas deciden revelarse. ¿Mm? Son áreas de conocimiento y vendrán de algún plano superior personalizado, controlado por el Señor Supremo, ¿sí? Y que si entramos en las energías de Krishna, allí van a estar, allí vamos a encontrar la respuesta. Así que no voy a entrar en ese tema porque es un poquito complejo, ¿sí? Bueno, Pero en este profesor, momento, sí, dime. ok, disculpe, ok. Ok, aquí la madre que se ve que está queriendo entender, nos dice, y pues indudablemente yo la apoyo, dice, porfa, nos puede enviar un refuerzo para estudiar un resumen, porque sí, o sea, porque son 24 elementos, cada cosa tiene o sea, toda la información que has dado es preciosa y es detallada, pero ya debemos, o sea, sí, un resumen sería bueno, puede ser que podemos explicarlo o podemos ponerlo en la forma de los diagramas que tú ya tienes. Yo creo que los diagramas que tú ya tienes son muy importantes para nosotros poder contextualizar todo lo que has dicho y lo que has escrito, porque si queremos aprenderlo, indudablemente está muy rápido, o sea, son muchas cosas, mucha información, pero está explicado específicamente y claramente realmente, pero se necesita un poquito más de tiempo para poder asimilar cada cosa y poder estudiarla y grabarla. ¿Me entiendes? O sea, o sea, Claro, si tú me pones a repetir todo lo que está en el tablero, yo no lo podría decir completo. Podría tratar, pero indudablemente para que quede grabado en el sistema de poder estudiar, nos toca generalmente cuando hay una clase, el profesor va anotando y los alumnos van anotando a ese mismo, al mismo ritmo que el profesor nos da para poder analizar cada palabra, cada cosa, cada término y poder, pues, de que podamos entenderlo, o sea, poder asimilarlo. No es fácil, claro. porque realmente es conocimiento que está más, tú mismo lo dices, es conocimiento que está más allá. En este momento tenemos el ego, tenemos la mente, tenemos los sentidos, tenemos hambre, tenemos sueño, tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, es difícil que la mente asimile todo eso un momentico. Entonces, mi consejo sería, nos ayudarían mucho las carteleras que tú tienes, porque eso nos da el resumen de lo que tú escribiste ahí. Sí, claro, las carteleras inclusive tienen más información, porque lo que pasa es que obviamente, como digo, no, la mente, la inteligencia mía como que no procesa toda esa información. Entonces la voy sacando en la medida de las preguntas que hacen. Pero con toda sinceridad les digo, con este curso, uno puede formar un devotico que entienda bien la filosofía Vaishnava o que entienda el Bhagavad Gita en cuestión de 2 semanas. Así, repitiendo las clases y tratando cada tema muy exhaustivamente, muy detalladamente. En 2 semanas el devotico entiende perfectamente el Bhagavad Gita y entiende su vida espiritual. Yo lo estaba diciendo en estos días. Yo presento los principios regulativos de un Vaishnava de una forma diferente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el devoto no se limite, por ejemplo, en el primer principio. Yo no digo comer carne, huevo ni pescado.
Yo digo, porque así lo dicen las escrituras, los 4 limbos de la verdad son, primero, la compasión, ¿sí? ¿Y qué significa compasión? No permitir ni hacer sufrir a otra entidad viviente, ni permitir que otro sufra, me haga el indiferente, porque ahí, ¿cómo se llama? Acción y omisión. Por omisión yo también puedo acumular karma. Veo a alguien sufriendo, no me importa, eso es una actividad que se puede considerar pecaminosa por omisión. Yo veo a alguien sufriendo y no me interesa. Entonces, es cuestión de que nosotros sintamos que la compasión no es simplemente no matar, no, es eliminar las causas del sufrimiento. Por eso un devoto en realidad es el verdadero compasivo. ¿Por qué? Porque él se preocupa por eliminar las causas del sufrimiento de todas las entidades vivientes, porque la causa del sufrimiento es la ignorancia. Y entender qué es ignorancia. Ignorancia significa desconocer 3 cosas. Primero, nuestra identidad espiritual. Segundo, entender quién es Dios. Y tercero, entender cuál es la relación que el alma tiene con Dios. Eso es ignorancia. Y el Vaisnava, el devoto, trata de eliminar de cualquier entidad viviente que entre en contacto con él las causas del sufrimiento. Si cuando el Vaisnava encuentra el conocimiento, él automáticamente cambia sus normas de acción. ¿Sí? Automáticamente, si él lo entiende, y acuerda, pero Vaisnava, que hemos hablado siempre de oír, entender, aceptar, practicar y realizar. ¿Sí? Entonces, es como seguir una progresividad en las 2 áreas. ¿Sí? En los niveles de comprensión y en los niveles de aplicación de los conceptos. ¿Para qué? Para que podamos tener una realización auténtica. Si no seguimos esa progresividad, nos podemos meter a campos muy profundos en el concepto, pero no lo vamos a realizar porque no sabemos, no entendemos el concepto tan profundo. Pero si vamos progresivamente, si vamos gradualmente, ¿sí? En conceptos muy superficiales. Por eso lo primero que hay que hacer es, si la Bhaktivinoda Thakur lo dice, la primera comprensión que un aspirante debe tener es entender su propia identidad espiritual, ¿sí? Y de ahí para arriba ya sigue entendiendo otros conceptos más profundos, ¿sí? Entonces, yo insisto en el punto de que en 2 semanas perfectamente estudiándolo bien, repitiendo cada conceptico, la interacción entre el uno y el otro, y todo esto, un devoto puede perfectamente entender el Bhagavad Gita y aplicarlo a su vida personal. Porque, por ejemplo, cuando estudiamos el ego falso, vamos a entender perfectamente cómo se forma el ego falso, todos los elementos que intervienen para formar nuestro ego falso, y llegando al punto de tener como punto de referencia, valga la redundancia, el ego verdadero. Entonces uno se da cuenta, uy, no, todavía estoy influenciado por el ego falso. Esto es parte de mi ego falso, ¿sí? Así de sencillo. Y entendemos que la meta nuestra no es simplemente entender el ego verdadero o entender Brahman, soy espíritu. No, es ir más allá todavía, porque para eso están los 6 temas del Bhagavad Gita. ¿Sí? A través del Parnarrama Dharma, entendiendo las características de cada una de las categorías, uno se da cuenta. Yo digo ser un Sanatana Dharma, soy un Vaisnava, pero tengo características de Sudra, de Yavana, de Melecha. ¿Sí? Entonces uno se da cuenta que tiene que entender el Varnarrama en su sentido práctico para superar las malas características, las malas cualidades, para llegar a ser coherente en su práctica de Sanatana Dharma. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, sí, está claro. Aquí un comentario de otra madre también muy auspicioso, que o sea, se nota que están estudiando. Ok. La madre Gopal Sheva de Pamplonita dice, entiendo que luego el Prabhu Gornitai va a desarrollar lo expuesto. Es que es mucha información, pero estamos extasiadas saboreando esta cátedra. Pero sí necesitamos hacer un cuadro sinótico de estudio. Gracias por la bondad. Sí, 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 por ejemplo, efectivamente. perdóname. Por ejemplo, yo estoy igual extasiado. O sea, desde el punto de vista que yo estoy tomando este curso, aunque yo he estudiado 48 años, 47, 48 años Bhagavad Gita, desde el punto de vista, esta herramienta es tan importante. ¿Por qué? Porque es una forma catedrática de enseñar el Bhagavad Gita. Y como tú dices, es necesario primero entender el cuerpo, la mente, los sentidos y todas esas características que has anunciado ahorita en este momento. Y me parece fabuloso. O sea, se hace una herramienta muy poderosa. O sea, no es para nosotros entender el Bhagavad Gita, es para que nosotros podamos enseñar
a entender el Bhagavad Gita a las personas que nos encontremos en la calle y que le queramos transmitir este conocimiento. Es de una forma eh, estructurada desde el punto de vista de cómo un profesor enseña en la universidad. Entonces, yo mi recomendación, perdóneme que se lo diga aquí de frente, pero es por el bien de nosotros los estudiantes, debería ser un poquito más despacio y un poquito más claro el tablero. Yo sé que es un poquito la herramienta, está ahorita un poquito, pero está ahí. O sea, yo estoy anhelante de ver esa información y poder analizarla, porque está ahí pues, escrita, pero como no la tengo en la mano, a la vista, para poder analizarla, lo que dice, viene escuchar el conocimiento, luego entenderlo, pero para entenderlo tengo que hacer un análisis de lo que está escrito, aunque ya está explicado completamente bien, pero es tanta información que para uno como estudiante, y yo que me esfuerzo por estudiar, todavía me parece muy rápido mucha información, porque eso lo queremos grabar, tiene que quedar grabado como un hecho. Sí, perfecto. Lo que pasa es lo siguiente, Prabhu Vaishnava, y todos los que están en la sala. En realidad, yo consideré que como estaba hablando con devotos ya de 10, 20 o más años, no tenía que empezar empiezo por otro tema muy, muy elemental, pero muy elemental. ¿Para qué? Para que el aspirante, primero que todo, descodifique la información que pueda tener a nivel institucional de su así llamada religión, porque no es fácil descodificar esa información de las escuelas religiosas materialistas occidentales, no es fácil. Pero yo hago una pregunta. ¿Aquí hemos hablado de alguna religión? No, todo es No, es que tema no de... tiene nada. Exacto, es netamente una autorrealización de la persona que entra a tomar el curso, ¿sí? Para que él entienda sin necesidad de ser encasillado en conceptos institucionales, porque eso limita de una vez el avance de la persona. Entonces yo lo hago cuando hablamos de los 13 sistemas, yo lo hago muy lentamente entendiendo cada uno de esos sistemas y entendiendo que sí hay tierra, agua, fuego, aire y éter, ¿sí? Y entendiendo cómo cada elemento forma parte de nuestro cuerpo, para que las personas sientan, uy, sí. ¿Por qué? Porque se va desde el plano burdo hacia el plano sutil. El plano más burdo es la tierra. Luego el agua es más sutil, luego el fuego es más sutil, luego el aire es más sutil, luego el éter es más sutil. Y la idea es que el aspirante entienda que sí existen estos elementos en nuestro cuerpo. ¿Y cómo se hace? A través de argumentos y a través de algo que se llama una acción remota, ¿sí? Es mirar hacia el pasado o mirar hacia el futuro para determinar si en mi cuerpo hay tierra. ¿Y por qué? Porque la idea es que el aspirante desarrolle fe, desarrolle confianza en ese conocimiento que se le está brindando. Y cuando él pasa de la tierra y entiende que, uy, sí, sí hay tierra, luego agua, luego fuego, luego aire y luego éter, y lo entiende, así como hemos hablado, oír, entender, aceptar, realizar, pasamos a otro aspecto más sutil, que es la mente, ¿sí? Y luego más sutil, la inteligencia, y luego el ego falso. Y la idea es exactamente lo mismo, entender qué es la mente, entender qué es la inteligencia, entender qué es el ego falso, cómo funciona cada uno de ellos, ¿sí? Porque se hace un análisis desde el punto de vista anatómico, cómo está compuesto el cuerpo, ¿sí? Fisiológico, cómo funciona, y luego patológico, ¿qué es lo que lo afecta a uno negativamente? Entonces se hace el análisis de cómo el cuerpo se va deteriorando, cómo el cuerpo funciona y cómo se mantendría una buena salud corporal de acuerdo a ciertas reglas y regulaciones. Luego la mente, ¿qué es lo que afecta a la mente material? ¿Sí? ¿Cómo se estructura la mente material? Luego la inteligencia material y luego el ego falso. Y la idea es que, pues yo lo he hecho varias veces, la idea sería que hiciéramos un seminario completico de qué es el ego falso, cómo se estructura el ego falso y mirar en cada uno de nosotros hasta qué punto todavía nuestro ego falso nos gobierna, nos maneja, ¿sí? Vuelvo y repito, haciendo la comparación con el ego verdadero. Si somos buscadores de la espiritualidad, se supone que nos estamos proyectando hacia el ego verdadero, ¿sí? Y por consiguiente, no permitimos que nuestro ego falso se manifieste ni siquiera con nada, pero con nada. ¿Para qué? Para que el aspirante tenga una progresividad que le desarrolla fe en sí mismo, en el proceso que está practicando, el proceso que está estudiando, que está entendiendo, y luego viene hacia la suprema personalidad de Dios, ¿sí? Porque es progresivo, me hago entender, es progresivo, el nivel de Sí, comprensión va a ser muy progresivo.
Cuando yo lo tomo con Profesor, personas nuevas, sí, profesor, perdona que lo interrumpa. Yo no, no, no. sugeriría que hiciéramos una vaca para que tener un tablero bien hecho, un tablero. Y sugeriría que a medida que tú vas escribiendo, nos des tiempo a nosotros de copiar lo que tú estás escribiendo. Lo que pasa es que, pues tú lo has dicho y en cierta manera ha sido un poquito rápido. No, lo he alcanzado a escribir rápido, pero igual, cuando uno va a la escuela, el profesor lo escribe bien en el tablero de manera que los alumnos lo vean. Y los alumnos, el profesor da el espacio para que los alumnos lo escriban en la secuencia en que el profesor lo está escribiendo. Ahora, en este momento, y no es una crítica, solamente es un consejo constructivo para mí, porque precisamente yo quiero aprender. Y me doy cuenta que, por ejemplo, yo copié, pero todo está tan rápido y poco desorganizado, y entonces no me puedo apoyar en lo que está en el tablero, porque el tablero, perdónenme, no se ve tan claro. No se ve tan claro lo que entonces sería bueno hacer una vaca, primero, una vaca para conseguirnos un buen tablero, una buena tiza, y después cada cosa que tú escribas, darnos el tiempo y preguntarnos, ¿ya escribieron? E inclusive puede borrar, porque si ya escribimos, pues ya está escrito y puede seguir con el siguiente punto. Porque es información, como te digo, es información muy importante para mí, porque yo quiero enseñar esto, porque esa es la meta tuya, de enseñarle a las personas que van a llegar nuevas. Y necesitamos esa herramienta que es preciosa. Yo para mí, la verdad, yo estoy extasiado, pero estoy con la incógnita de descifrar lo que escribiste ahí y entenderlo, ¿me entiendes? Y entonces el sistema que hacen en la universidad, en la escuela es así, un buen tablero y un tiempo específico para que las personas copien. Hoy en día es más fácil porque si se ve bien en el tablero, tomamos foto y después simplemente sin escribir, pues podemos estudiar todo el tema, cada punto. Porque mira, No, perfecto. ¿cuántas cosas escribiste tú ahí? Cuenta las cosas que escribiste ahí. ¿Quiere que Ya le hay más cuente de la verdad? 50, 80 o 100 cosas y realmente no se puede asimilar de una vez toda esa información. Se puede asimilar cuando la anotamos, cuando la analizamos, ¿me entiende? Pero se necesita la parte audiovisual, Claro. ¿me entiende? ¿Quiere que No es les cuente la crítica, es verdad? simplemente, No, les voy a contar la verdad. perdone, Primero que todo, profesor, perdóneme. miren el tablero. Miren el tablero lo que es. Es un plástico que me conseguí por aquí en la finca y lo adopté para tablero. Y segundo, yo no me di cuenta que el grafo, que el marcador era de tinta imborrable. Cuando fui a Sí, borrar, sí, ay, era por tinta. eso yo lo veo. Por eso yo no lo estoy criticando. Simplemente es que como estudiante quiero entenderlo y se me hace más difícil así. O sea, con el tablero así, porque está escrito todo ahí. Pero en realidad lo escribiste muy rápido y entonces no lo alcancé o sea, lo copié, pero muy desordenado, entonces yo no lo puedo asimilar. Se necesita lo audiovisual. O sea, igual como uno va a la escuela, el profesor va anotando. Ya anotaron y algunos se demoran más en escribir con otros. Cuando comprende que todo está escrito ya, entonces borra y sigue con el siguiente punto, porque es importante cada punto. Claro. No, y lo otro es que definitivamente todo lo que yo escribo en el tablero son datos que se conjugan unos con otros. Entonces, si yo le entrego a ustedes solamente los bocetos de lo que está escrito, ustedes van a decir, pero ¿cómo así? Aquí hay un poco de palabras, pero no, no. Entonces, es importante el discurso o el análisis de lo que hay entre un concepto y otro, porque se interactúan entre ellos y van a producir efectos. Pues obviamente, mire, por ejemplo, no hemos estudiado el aspecto karma, porque ese es un aspecto importantísimo de estudiar, que es la interacción entre los sentidos, los objetos de los sentidos, la mente, la inteligencia, todo eso es parte del tema karma, ¿sí? Y el otro tema es kala, el tiempo. O sea, cada uno de los 5 temas del Bhagavad Gita tiene una importancia, pero increíble. Y no, igual lo vamos a hacer. La verdad, gracias por darme el servicio, qué lindo. Lo vamos a hacer. ¿Cuánto vale un tablero bueno? Un tablero bueno para tiza blanca, por ejemplo. ¿Cuánto valdría? A veces hacemos la Lo que vaca. pasa es que un tablero se puede conseguir con los marcadores borrables, ¿sí? Más que ya yo lo tuve en cuenta y no miré. Cuando fui a borrar, uy, esto es imborrable, ya no había forma de echarme atrás, entonces tenía que seguir adelante porque yo dije, ¿qué hago acá? Pero los marcadores que me trajeron eran ¿cómo se llama?
no borrables. Entonces, ahí tenía que seguir adelante, pero cuando lo hago con un marcador borrable, ¿Qué es mejor? ¿Un tablero oscuro con tiza blanca o un tablero blanco con marcadores negros? es mejor un tablero blanco con marcadores, porque el problema de la tiza es que suelta partículas de cal y que uno como profesor, como está hablando y respirando, se las come y cuando termina la clase está que Ok, no puede ok, la ok, sí. Entonces, pero un marcador debería ser gruesito para poder ver para definirlo bien. O sea, que se Sí, consiguen sí, tableros blancos que se puedan borrar. sí, sí, claro, sí. Esos los venden hechos ya de fórmica, ese material blanco con el que tapizan ¿cómo se llaman? Mesas de un comedor fino o algo así. Y los marcadores se compran gruesitos también, claro. Pasa que yo me confié mucho Ok, porque había mandado ampliar los cuadros y la persona que me los iba a ampliar cuando llegué por ellos estaba empezando hasta yo, uy, hermano, pero ¿qué pasó? bueno, pero todo Porque la bien, idea... todo bien. Todo bien. Bueno, aquí hay un comentario que dice la madre de Gopal Seba de Pamplonita. Parece que lo que nos sucede es que hemos estudiado estos temas de una manera más libre y fragmentada. En cambio, la exposición del Prabhu Gauranitay tiene un enfoque eminentemente académico y así es como la estamos recibiendo. Considero que ese es precisamente uno de los objetivos de este grupo. Formamos, Formarnos desde una perspectiva académica, como la finalidad es aprender, ser formados para que a su vez formar a otros. Considero que la manera en que el Prabhu está presentando el contenido es muy acertada. Lo importante es que contemos con un método que nos permita organizar la información, asimilarla y estudiarla de manera sistemática. Exactamente, ahí está la madre, ahí lo está explicando exactamente, exactamente. Y Está no, muy no, con lindo, todo yo gusto. te lo felicito, yo estoy extasiado, pero No, no, necesitamos gracias. esa herramienta. No, la verdad lo vamos a hacer hasta que, incluso cuando yo formo grupos, yo hago una evaluación, hago evaluaciones como con cierta periodicidad para mirar si los estudiantes están captando los conceptos, si los están entendiendo en el sentido real, porque a veces corre el riesgo de que como que se Ah, tergiversan. Entonces yo hago la Maharaj, evaluación conceptual. mi querido, sería lindo, por ejemplo, lo que explicaste ahí, que nos hicieras preguntas ahorita, que son las varias cosas, son 5 o 6 cosas, que nos hagas preguntas y eso también de todas maneras, nosotros ya hemos escuchado mucha filosofía, indudablemente con las preguntas guiadas tuyas de cómo está escrito desde arriba hacia abajo, tú nos vas preguntando y así ya uno va contestando porque uno se acuerda de lo que tú has dicho. O sea, lo Claro, que por nos ejemplo, puedes yo preguntar preguntaría ahorita. en este momento yo preguntaría, ¿quién me dice las características de un brahmana, por ejemplo? Por empezar por el Varnarrama Dharma. ¿Cuáles son las características de un brahmana? Las de un kshatriya, así como para ir entrando en materia, ¿cierto? ¿Sí? ¿O cuántas clases No, de sanyasi hay? perdón, yo la pregunta que te hago es en relación con lo que escribiste ahí, con lo que escribiste, con Ujú. las cosas que escribiste en el tablero, que nos preguntes en relación con lo que está, que lo que empezaste a escribir ahí, por ejemplo, preguntarnos las características del alma, o sea, lo que escribiste, lo que está escrito ahí Ajá. que escribiste ahorita. Pregúntanos sobre eso Bueno, porque así ejercitamos la mente un poco y el recuerdo y podemos pues dar contestaciones, no yo, podemos preguntarle a otras personas y nos puedes, porque así también reafirmamos lo que está escrito. Yo me refiero a lo que está escrito ahí mismo en el tablero. claro, por ejemplo, una pregunta para todos. ¿Qué es conciencia? Yo lo dije varias veces y está escrito. Ok, yo no puedo decir, yo dejaría a otra persona que lo conteste, por favor. La con... yo. La conciencia es la manifestación del alma. Sí, sí, Exacto. sí. ¿Y qué es inconsciencia? Lo que Relacionado forma con la el materia, momento de la inteligencia forma el tiene ego vida. falso, inconsciencia. ¿Cómo? ¿Cómo? Y La la inconsciencia, inconsciencia, como tú dijiste, Prabhu, es cuando la materia está sin conciencia, es inconsciencia, cuando la materia está muerta, eso es inconsciencia. No hay Pero yo hago una actividades pregunta. Yo hago una pregunta. ¿Un borracho es consciente o es inconsciente? ¿Está vivo? tipo Es de consciente inconsciencia. en la ignorancia.
Lo que pasa es que es entender cómo se forma una estructura en el plano de la inconsciencia y esa estructura sigue funcionando, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una estructura que se formó y sigue funcionando? Ahí, en las algunas escrituras lo dicen claritamente, estos ladrones me están robando la energía. ¿Por qué? Porque los elementos que forman nuestras estructuras, mente material, inteligencia material y ego falso, están robando la energía al alma para alimentarse y seguir dando sus así llamadas, ¿cómo se llama? Cátedras de existencia. Los materialistas todos están robándole la energía al alma, ¿sí? Para sacar sus conceptos, sus estructuras, todo lo que hacen es del plano netamente del robar la energía al alma, pero la mente material es inconsciente, la inteligencia material es inconsciente y el ego falso es inconsciente, le roban energía a la mente espiritual, a la inteligencia espiritual y al ego verdadero, ¿sí? Eso se llama inconsciencia, a pesar de que uno pueda estar hablando, yo puedo estar hablando babosadas, eso es inconsciencia, ¿sí? Porque es simplemente algo que existe temporalmente y se acaba en cualquier momento, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí lo entendemos bien Prabhu, así o no? ¿podrías explicarnos un poquito acerca de los 4 tipos de sudras? Tú mencionaste eso y me impactó esa parte. 4 tipos Le voy a explicar los 4 tipos de sannyasis, que es más fácil, que ya. todos los días lo repetimos en los templos. Bahudaka, Kutichaka, Paramahansa y Paravirayakacharya. Esos son los 4 tipos de sannyasis y cada uno de ellos tiene características muy particulares, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, lo que pasa es que yo no soy un, ¿cómo se llama? Un computador que graba toda la información, ¿sí? Entonces a veces también como que se me va un poquito de la mente. Pero los 4 tipos de sannyasis sí los digo porque todos los días los repetimos, ¿sí? Yaya Nitya Lila Pravista Om Vishnu Paramahansa Parivraya Kacharya, ¿sí? Porque son 4 tipos de sannyasis, el Bahudaka, el Kutichaka, el Paramahansa y el Parivraya Kacharya, ¿sí? Y así mismo los brahmacharis, no me pregunten otra vez Pero porque qué traduce esas 4 palabras? Esas cuatro esas palabras cuatro que palabras, traduce. cada una tiene categorías más elevadas, ¿sí? Cada vez más finas, más refinadas, hasta llegar hasta el plano de un paramahansa, que es lo más, un cisne trascendental. ¿Qué pasó? No, Sí. pues, pero, o sea, son 4, ¿cierto? Tú repítelo en sánscrito, pero cada uno, ¿qué Pueden significa? buscarlos en internet también, eso me ayuda, porque Ok, el Bahudaka, el Kutichaka, el Parivrayakachara y el Paramahansa, son 4 tipos de sannyasi. Cada uno de ellos tiene características muy particulares, las pueden buscar y me ayudan ahí con él. o sea que vamos a buscar esa tarea, buscar los 4 tipos de sannyasis, listo. Exactamente. Pues, porque yo no sé, por ejemplo, qué es Los 4 tipos Bahudaka. de... ¿Qué hay, Ajá, es Gonit? otra categoría. Pero Gornita, y eso debe estar, que yo estoy leyendo precisamente el canto séptimo del Bhagavatam en ese capítulo, deben estar explicados donde explica las 4 clases sociales, o la sociedad perfecta, no sé, La verdad, lo les voy a voy a estudiar. decir, en realidad, yo lo digo, les voy a decir cómo fue que se dio este seminario. Yo estudiaba siempre escribiendo y me daba cuenta que a veces había un tema que tenía correlación con otro tema y yo los unía, hasta que me di cuenta, uy, aquí sale un seminario de una escritura. Me di cuenta que podía hacer el seminario del Bhagavad Gita porque yo estudiaba escribiendo y escribiendo y analizaba los conceptos de un tema, de otro, hasta que me di cuenta que el seminario apareció por misericordia de Krishna, así, se formó todito. Sí, entonces hay muchas cosas que yo tengo anotadas que no me las he aprendido de memoria porque, uy, es que es mucho. Es mucho, la verdad, es demasiado, ¿sí? Pero no les puedo decir, no es que no les quiera decir, no me puedo acordar si era del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam, del Jaiva Dharma, sí, yo iba recopilando datos y los unía, cuando me di cuenta apareció el seminario estructurado así, y si les cuento la verdad, un día yo estaba estudiando eso y recopilé toda la información y se me desapareció, un devoto me lo robó, se lo juro que me lo robó cuando uy, se perdió todas las hojas del seminario se perdieron. Ah, después con el tiempo me enteré que el devoto estaba dando seminario en otro lugar. Yo dije, bueno, lo está utilizando para Krishna, pero a mí me tocó volver a recopilar toda esa información. Sí, así de sencillo. Mm, Prabhu, Hare No Krishna, fue Prabhu. fácil. Prabhu. Disculpa. Sí, Bueno, Hare Krishna. yo aquí tengo información sobre los 4 tipos de sanyas. Ah, bueno, Prefiero perfecto. ¿Ya? que tenga una categoría Kuti más Chakra, baja.
El que vive en una cabaña, el primer nivel de renunciación. Vive cerca de su antigua familia o en una pequeña cabaña. Aún recibe alimentos de familiares o de un grupo reducido de personas y dedica su tiempo al estudio, la meditación y la disciplina espiritual. Budaka, el que recibe alimentos de muchos hogares, rompe la dependencia de su familia, pide limosna en distintas casas sin favorecer a nadie en particular, lleva una vida de mayor desapego y autoridad. Hamza, el cisne que decía usted, simboliza el discernimiento Ujú. espiritual. Es un renunciante itinerante que no permanece mucho tiempo en un mismo lugar. Vive como peregrino, enseñando y profundizando en la realización del ser. En algunas tradiciones, este también recibe el nombre de Parivacharya, maestro errante. Imagínense, Paramahansa, entonces, se cuenta qué lindo. el Siga, gran prosiga. cisne, este es el 4, el grado más elevado de Ujú. Sanyas. Ha trascendido las Sí. diferencias sociales y los apegos materiales. Vive establecido en el conocimiento del Brahman, la realidad absoluta. Se considera que permanece en un estado de realización espiritual continua y espontánea. Estos son los 4 niveles que Imagínense. representan una progresión en el desapego y la realización espiritual. Eso Uy, es, pero qué Raúlcito, lindo, mi gracias. aporte. Entonces, dése cuenta, qué rico, pero gracias, muy amable. Entonces, dése cuenta que cada vez es más avanzado. Y ahí habló que son los sannyasis impersonalistas. Sí, qué decir con el sannyasi Vaishnava, que se supone que está mucho más allá, porque no solamente está en el plano del vairagya, sino que está en el plano de la dedicación, porque esa es la diferencia entre el sannyasi impersonalista y el sannyasi Vaishnava, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender muy bien, que el sannyasi Vaishnava tiene otra connotación que es, mejor dicho, misericordioso, amoroso y Dios mío. Y así como el tema que acabamos de tocar, así son muchos temas ahí. Hay que ampliarlos y estudiarlos para que quedemos con más claridad de lo que tú estás diciendo ahí. Sí, pero por lo menos ya tenemos la estructura más o menos general y poco a poco vamos a ir profundizando, profundizando hasta que lo vamos a tener completico. El Bhagavad Gita entendido, pero en un sentido práctico, en un sentido totalmente, como se dice, tangible. Y sobre todo para nuestras vidas, cuando estudiamos, por ejemplo, las 4 clases de Grihastas, las 4 clases de Brahmacharis, ¿sí? Las 4 clases de Vanaprastas, lo mismo. Entonces ahí va uno teniendo más claridad de qué es un Grihasta, qué es un Sannyasi, qué es un Vanaprasta, ¿sí? Así de sencillo. Estamos de acuerdo. Sí, querido profesor. Bueno, yo Profesor. creo, yo creo por el bienestar de todos que paremos aquí. Ya llevamos 4 horas sentados aquí Uy, y sí. ha sido, bueno, 3 horas porque yo empiezo a las 7, aquí son las 10. Pero de todas maneras, maravilloso que aquí habemos 16 personas. 16 personas, qué maravilloso estar escuchando este conocimiento. Entonces, pues yo considero de que podemos terminar aquí. Y si Sí, ustedes sí, están de claro. acuerdo, Krishna. entonces, si alguien quiere dar un comentario pequeño, una pregunta que no sea tan extensa, por favor, pues están invitados. Si Smita Krishna nos puede decir un verso, pero sin el comentario, en relación con el tema Hare que estamos hablando, es Krishna. bonito, eso es bonito. Yo lo incito a que es bonito cuando tú estás hablando algo, es bueno encontrar la fuente en alguna escritura, que indudablemente los devotos han estudiado mucho y van a encontrar la fuente. Es lindo decirlo, mire, tal libro dice tal cosa y tal, pero no meternos en dar los comentarios ni personales, ni de Prabhupada, ni de los maestros, porque se desvirtúa, es mucha más información y se nos desvirtúa el punto que queremos aprender. Entonces, Muy bien, Reverencias. ¿cuál verso? Qué ¿Cuál pena. verso? Hare ¿Cómo se Krishna, ¿sí me escuchan? Sí, sí, Madre sí, Krishna digo? Prema. ¿Cómo están? Reverencias para todos. Bueno, yo aquí también extasiada de verlos y escucharlos. En realidad, pues yo sí tengo varias preguntas, pero pues algo que vi acá que escribió la madre Gopal Seva, pues antes de despedirnos, que ella dice que va a donar el tablero y que le permitan el servicio. Pues que me atrevo a, Uy, entonces ya, qué bien, qué muchas bien. Gracias, madre, gracias. gracias. lo pueden Ujú. hacer Gracias. llegar a su Y Chinandana, por favor. sí, y otra cosita, pues que cortamos ahí en esa parte de lo que es conciencia y lo que es inconsciencia, es cortico. Solo es saber sí o no.
en cuanto a lo que es relativo y lo que es absoluto. Entonces, lo relativo se puede llamar como inconsciencia o hay conciencia en cuanto a lo Exactamente. relativo. Hay un verso del Srimad Bhagavatam, Prabhu Vaishnava, que dice que, dice, ¿cómo es? Aunque es ilusorio, este mundo parece ser real. Ilusorio, el mundo, toda la manifestación cósmica es Es el primer ilusoria. verso. Es el primer verso del Srimad Bhagavatam, el primer verso que dice que solo debido a él Este. este mundo irreal parece real. O sea, la potencia del Señor es tan Ujú. maravillosa que es el primer verso, es el primer verso. Ajá, Eh, imagínense. Sí, Si todo el mundo es ya irreal, ¿cómo entonces es sí. nuestro ego falso? Nuestro ego falso también es irreal, solo es un aprendizaje temporal, un aprendizaje basado en las relaciones que hemos establecido a través de nuestra vida diaria. Claro. Y bueno, otra ahora, cosita, yo inicié con la Universalidad Sol, ¿cierto? Desde el comienzo he estado con ellos y en realidad yo creo que la madre Kaveri pues también, no sé, ha hablado al respecto, le habrá comentado al Prabhu, cuando hacíamos exámenes. Muy interesante, era muy bueno porque entonces estábamos como muy pendientes, se decía, bueno, estén pendientes esta semana porque en tal fecha vamos a hacer un cuestionario, entonces me parece muy interesante porque así se aprende, es más, uno a veces como que no se olvida de las preguntas, de las respuestas que hubo en esos momentos y hay una plataforma muy buena que sería preguntarle al Prabhu Krishna Nagar en donde hacíamos como tipo juego con preguntas de verdadero, falso, con opciones. No sé, me pareció muy interesante lo que dijeron ahora, que se puede hacer preguntas porque así uno está como más pendiente, se interesa más porque el objetivo es aprender, ¿cierto? Es como una Claro. sugerencia. No, me Y parece bueno, y de muy... pronto más adelante como entender por qué nace esta academia, porque bueno, como todavía está también la otra universalidad, Sol, ¿cierto? Esta parte todavía está funcionando, entonces las clases son como que casi en los mismos horarios, ¿cierto? Hay algo, entonces de pronto entender ahorita, pues como dice el Prabhu, ya lleva varias horas acá estudiando, pero yo aún no lo sé, en todo caso sí les agradezco mucho. A mí me gusta estudiar todo lo que sea acerca del señor Krishna y sus asociados. Entonces, agradecerles, muchas gracias de verdad y una linda noche. Gracias, gracias a todos aquí hay ustedes. otra, hay una información muy valiosa de la madre Gopal Sheva. Canto 7 del Srimad Bhagavatam, capítulo 13, texto 9. Se explica, son las 4 etapas del Sannyasi. Están en el significado de Sila Prabhupada, maravilloso, porque así ahí podemos repasarlo, está escrito y se puede repasar y entender bien, memorizarlo para estudiarlo, ¿no? Ahí está. Perfecto. Bhagavatam, No, no, capítulo 13, texto 9. Se explican, son las 4 etapas del Sannyasi y están en el significado de Sila Prabhupada. Muchas gracias, madre. perfecto. Qué lindo, qué bonito. Bueno, entonces esperamos el tablero para la próxima vez. Hacerlo así La como más última, lento. Gracias, perdón, la ma- quería decir algo a lo de la madre Prema ahora. Es que yo escuché que Guru Maharaj dijo que era como varios gustos, ¿cierto? Como ir a una universidad y hay muchos salones abiertos y uno escoge donde quiere, pues ahora hay demasiada misericordia con Universalidad Sol, con la academia. Entonces hay como toda esa posibilidades, ¿no? Es lo que dijo Guru Maharaj, ¿no? Sí, eso Muchas sí. mismo iba a gracias, preguntar. sí, Me sí. gustaría que diera una explicación por qué se formó la academia Jiva Goswami si ya estaba Universalidad del Sol. Me gustaría que tú lo resumieras bien en pocas palabras, mi querido Gobranita y profesor. Pues en realidad Ya. el concepto que Guru Maharaj tiene es que cuando un grupo crece, se vuelve un poquito difícil de establecer relación y comunicación con cada uno de los alumnos. Entonces Guru Maharaj dijo, pues qué lindo que hayan varios grupos, sí, porque así se le da mayor atención a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los aspirantes, se vuelve la relación más personalizada, sí. Bueno, eso es lo que más o menos, no sé si usted quiere decir algo más, Bueno, pero es nada. también resulta, por ejemplo, este seminario que estamos haciendo ahora, vemos que 1 hora, 2 horas pueden pasar.
y la tenemos 3 días a la semana. Entonces, ¿qué pasa? En Universalidad del Sol ya no habían horarios ni tiempos para nuevas disertaciones. Gurueva quería que este seminario que está diciendo nuestro profesor Gouranitai, todos nosotros nos volviéramos expertos en estudiarlo, entenderlo, para poder practicarlo y para poder explicarlo a los nuevos, porque esto es para al menos profesores profesionales de entender esta ciencia. Y realmente en la Universalidad del Sol no había ese espacio, ya estaban copados todas las horas. Ahora, los devotos que hay aquí en esta universalidad, pues son personas, especialmente los profesores mayores. Está el Prabhu Escalita, que es discípulo de Srila Prabhupada, que empezó en el 75. Está el Prabhu Radha Govinda, que empezó en 1980. Está el Prabhu Brisabhanu, que por ahí en el 81 llegó a la conciencia de Krishna. El Prabhu Gornitai yo lo conocí como en el 80, ¿no? 81 nos conocimos. Yo conozco desde el 87 la conciencia de Krishna. Desde el 77 yo conozco la conciencia de Krishna. Está el Prabhu Brisabhan Radha Govinda, ya los nombré. Entonces la mayoría son devotos mayores que yo quería asociarme con esos devotos y escuchar su clase. Otra de las cosas que Guruva nos ha dado como consejo en los últimos años, 2 años, es que debemos unirnos para tener fuerza. Entonces, al unirnos como devotos, también queremos establecer tanto el siddhanta de lo que dicen las escrituras, de cada cosa que se habla, tiene que estar establecido como una verdad absoluta, tanto de los devotos puros como lo que está escrito en las escrituras, ¿no? Para hacer que no sea especulación. La primera es asociación, segunda, establecer un siddhanta, y la tercera es establecer una etiqueta Vaishnava, que se ha perdido mucho el aprecio por los devotos mayores, los discípulos de Prabhupada, los devotos mayores que formaron la misión con Gurudeva. No es por fama, no es por prestigio, no es por poder, porque cada devoto es muy valioso o sea, en la etiqueta Vaishnava, un devoto es muy valioso en relación con el tiempo que llegó a la conciencia de Krishna. Y si está hoy en día sirviendo, pues es maravilloso escucharlo. Significa que, como dijo Radha Govinda en la clase, de una u otra manera ese devoto tiene un gusto porque si no ya se hubiera ido. Hay un gusto particular porque está disfrutando. Entonces, es mucha bendición poder asociarse con los hermanos espirituales mayores, que yo los considero a todos ustedes mayores, y para mí es una bendición estar escuchando. Es otra de las razones. Entonces, más o menos, eso explica más o menos por qué existimos. Y Gurueva explicó cuando hubo la controversia, porque varias personas querían estudiar aquí, pero no querían dejar la Universalidad del Sol. Entonces, por eso empezamos clases 1 hora antes, en cierta manera, para que aprovechen. Pero Grueva dio la opción, como en una universidad, cuando hay varios temas, porque la filosofía es muy extensa y es muy bella, entonces simplemente es imposible, cada persona tiene que escoger dónde quiere estar, a su nivel o como le guste. Entonces, cada uno escoge dónde quiere estudiar. Es más o menos eso. ¿Entiende, madre? Claro, bravo, muy bien. Y no, y me encanta porque de eso se trata, ¿cierto? De la diversidad y de hecho siento que de pronto es como especializarnos un poco más, profundizar más, como usted dice, y con los devotos que llevan tanto tiempo ya. Entonces, no, muy bien, me encanta, sí, solo quería entender eso. No que uno a veces se debate, ¿entro a esta clase o entro a la otra? Pero bueno, lo bueno también es que quedan grabadas, ¿cierto? Entonces esa es otra Exactamente, misericordia. Ujú. esa es la otra. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, en el caso de este seminario es muy importante que esté grabado, porque si tenemos alguna duda podemos repetirlo en el YouTube y uno puede ponerlo en una secuencia más despacio, cosa de que eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a ir voy a ir al YouTube, y cuando suban la clase yo voy a empezar porque yo aprendo muy despacio. Yo aprendo, o sea, para asimilarlo yo tengo que aprender, o sea, tengo que asimilarlo y muy rápido no lo asimilo. Entonces, esta es la oportunidad. Si alguien quiere entrar a la Universalidad del Sol en una clase que te gusta escuchar, entonces hay la oportunidad de ir al YouTube y volver a ver la clase, que yo recomiendo, porque es de devotos mayores, pues tienen indudablemente realizaciones muy hermosas, porque han pasado por todas las batallas de la conciencia de Krishna con Gurudeva y están aquí, y eso es muy precioso. Eso hay que apreciarlo mucho, hay que respetarlo, hay que adorarlo. Yo lo digo en relación mía hacia ellos.
y en cierta manera eso se ha perdido un poco. Lo hemos escuchado comentarios, no, esos viejos mañosos, esos viejos por ahí andan. Pero no, un devoto ese devoto está más joven porque su espíritu, su alma se está despertando, se está despertando. Y vemos, Hugo Granitay, qué conocimiento tan lindo, tan amplio, tan práctico. ¿Me entiendes? Entonces, para mí es maravilloso. Para mí, yo estoy, como dijo Paramahansa Maharaj hoy, es néctar para mis oídos. Y como esperamos tanto tiempo, estamos aquí, el primer día empezando, pues es fascinante, es fascinante. Hare Krishna Gauranitai. Bueno, no nos molesto más. Gracias. No, gracias, muy amables. No los molesto más, no quiero ampliar más. Entonces, muchas gracias a todos los devotos. Me pareció maravilloso Smita Krishna que nos traiga los versos, que como él sabe muchos versos, bonito cuando esté hablando, puede interrumpir para decirnos en tal verso, en tal sitio, dice lo que el profesor está diciendo. Eso es, o sea, encontrar la fuente es muy importante. Y ustedes nos pueden ayudar como la madre que nos digo dónde está, en qué capítulo está. Eso es muy importante porque así podemos estudiar más fácil. ¿Me entiende? Entonces, muchas gracias por participar, muchas gracias por opinar, muchas gracias para la madre que va a donar el tablero. Ojalá sea un tablerito mediano y un marcador gruesito. Muchas gracias. Sí, no, y pues yo quiero también darle gracias al profesor Nitai. Él fue mi maestro hace ¿qué? Como 20 años en Cúcuta y siempre era pues así como le decía, estudiábamos suelto, ¿no? Y empezó a decirme de hace muchos años, vengo para el que estoy preparando un curso de gaguita, espere y verá. Entonces llevo años, espere y verá. Y ahora estoy muy feliz estando aquí como recibiendo el curso. Y de esa manera académica, pues me gusta estudiar, entonces estamos disfrutándolo porque no estamos acostumbrados mucho a ver la academia, ¿no? Ojalá uno quiere sentarse siempre con devotos, como usted dice, Prabhu, de 30, 40 años, que nos quieran enseñar academia. De pronto ya mucho les da pereza, ¿no? Les da pereza enseñar. Yo por eso, pues quiero, enhorabuena, agradecerles por la dedicación. De verdad que sí, muchas gracias. Aquí hay otro comentario de la madre Gopal Seva. Dice, y Guru Maharaj pidió que ojalá invitemos amigos nuevos e inquisitivos que quieran aprender. Dijo que debemos educarnos y reeducarnos para seguir enseñando en esas sentadas sorpresas que ha hecho en este grupo. Muchas gracias, madre Gopal Seva, redactiva y son comentarios prácticos y muy bonitos. Hare Krishna. Bueno, Hay 17 personas ahí todavía. Reverencias, Hare Krishna. Hare Krishna, pues yo creo que, mira, el señor Gorán y Nityananda ya están cansaditos, tienen sueño, quieren acostarse. Bueno, dejemos ahí entonces el Prabhu, perdón, la última. Maharaj para Maharaj dice que el marcador debe ser como una brocha gruesa para que se note lo. Yo también mi opinión que debe ser grueso el marcador para que se note bien, para poder nosotros anotar lo que tú anotas. Es muy importante anotar todo lo que tú anotas. No solo un marcador, sino varios marcadorcitos de colores, de diferentes colores, para resaltar algunos títulos, algunas palabritas. Para el interno ahí cuadramos, Prabhu. Reverencias, Hare Krishna, gracias por tanta Bueno, onda. Hare Krishna, Dandavas, un abrazo, los quiero muchísimo, gracias por su misericordia. Hare Krishna, Bueno, Hare Hare. entonces reverencias a todos, Hare Krishna. Mañana en la mañana viene el Prabhu Brisavanu con una clase bellísima como las que da él. Y entonces a las 6 de la mañana, hora colombiana, esperamos al Prabhu Brisavanu. En la tarde va a ser la madre Siamakunda transmitiendo su programa desde Cali, un programa muy lindo con las deidades. Y vamos a ver quién da la conferencia, pero es muy lindo porque ahí hacen el kirtan, hacen el arti, muestran las deidades. Es muy lindo. Entonces, para no alargarnos más, muchas gracias, profesor. Perdone la interrupción. Es con el ánimo de aprender. Néctar. Y entonces, muchas Ahí gracias a estamos. todos. Muchas gracias, Reverencias, devotito. dándavas. Muchas gracias, reverencias de Chile. Muchas gracias por su misericordia. Gracias por la clase. Gracias por las bendiciones.
Reverencias, muchas Vancha gracias, Kalpakaluya Hare Cha, Krishna. Kripa Sindhu Eva Cha Patita Nam Pavanivyo, Vaishnava Namo Namaha, Hare Krishna.